¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da gusto que nos acompañen este viernes en este programa donde ofrecemos información que pensamos puede ser útil para todos rumbo a las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. Concluimos una serie que esta semana denominamos Frente al Espejo porque es una muy robusta auscultación que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la conciencia de los mexicanos. Una muestra robusta de 25,000 personas entrevistadas en sus casas para preguntarles aspectos que muy pocas veces abrimos a los demás, y mucho menos cuando se acerca la temporada electoral y nos van a entrevistar para ver por qué candidato o partido vamos a votar. Pero vamos a analizar la última etapa de este trabajo del INEGI, porque el rey va desnudo y no se da cuenta. Igual le sucede a los partidos políticos y a la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular, pues un amplio segmento de la población mexicana sabe que recurren a trampas o triquiñuelas para llegar al poder. Más del 50% de los habitantes de México de 15 años de edad y mayores consideran muy frecuente la compra de votos en las elecciones. Y en todo el país, un 41.5% de los ciudadanos aseguran que han sido testigos de alguna práctica corrupta o delito electoral atribuido a partidos políticos, a candidatos o a funcionarios públicos. Esto es una certeza entre la mayoría de las personas que fueron entrevistadas. Más del 50% dice que en las elecciones de México se hacen trampas, y por lo menos el 41.5% de los ciudadanos aseguran que han sido testigos de alguna corruptela relacionada con los asuntos electorales. Este estudio demoscópico refleja que el 21.7% de la población muestra mayor simpatía por el partido Morena. Con 10.9% de respaldo aparece el PRI y en un tercer lugar el PAN con 10.3% de respaldo. El PRD tiene la simpatía apenas del 2.6% de la población y el resto, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, no despiertan ni siquiera el interés de un punto porcentual de la población que simpatice con ellos. Y tome usted en cuenta una cosa, no estamos hablando de una encuesta electoral, estamos hablando de un ejercicio sobre cultura cívica que realizó el INEGI, donde no había por anticipado un interés electoral o un interés político o un interés ideológico. Por lo tanto, estos son números muy duros, muy sólidos. 21.7% de la población muestra simpatía y se identifica con Morena, 10.9% se identifica con el PRI y un 10.3% tiene simpatía por el PAN. Esos son los números absolutos y hay otros partidos que ni siquiera aparecen en esta encuesta. Bueno, pues vamos, aquí está la gráfica que está usted viendo en la gráfica número 3. También hay otro dato que hay que tomar en consideración que es muy importante. Es ese recuadro que usted observa en azul, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos dice que a nivel nacional, 48.8% de la población de 15 años y más expresó que no tiene una simpatía particular por algún partido. Y esto puede sonar razonable. Recuerde usted que en las elecciones, por ejemplo, vota nada más la mitad de la lista nominal de electores. Y también que de esa lista nominal de electores, por ejemplo,
usted puede ver los porcentajes de votación, y en la última votación, la del 2018, usted recordará que más del 50% de quienes fueron a las urnas votaron por López Obrador y por Morena. Entonces los números son relativos en razón a la participación que pueda haber o no haber en las elecciones. Pero en esta encuesta robusta del INEGI, a 25,000 personas en sus casas cara a cara, 48.8% de las personas señalaron que no tenían una simpatía en particular por algún partido político. Pero vamos a ver algo que también muy pocas veces observamos en la gráfica número 4. Este es muy interesante por lo robusta de la muestra y por lo aproximado que está a la realidad. Fíjese usted ve esta gráfica, la resaltamos con algunos colores porque las primeras barras que vemos a la izquierda corresponden a la simpatía que tiene el partido Morena en por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, en 6 regiones en que está dividido el país. Así lo dividió el INEGI. Ahí vemos cómo en todas las barras de la izquierda que pertenecen que se refieren a Morena, en todas Morena está prácticamente por encima de todos los partidos políticos en México. Excepto, por ejemplo, en la región 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta región, que es Mesoamérica Central, ahí no está Morena por encima de todos, pero en el resto de las regiones Morena está por encima de todos. Y podemos ir desglosando el asunto de la siguiente manera. Por ejemplo, en la región número 1, que es la que corresponde a Aridoamérica Occidental, Aridoamérica Occidental es Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Ahí Morena tiene en promedio una aprobación y una simpatía del 22.1%. Pero si nos vamos a la gráfica que corresponde, en este caso a Aridoamérica Oriental, estamos hablando de los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. En esa región conocida como Aridoamérica Oriental, el partido Morena tiene el 26.1% de las simpatías. ¿Y cuál es la región de la República donde Morena tiene más apoyo, más respaldo? Si ustedes observan en ese bloque de gráficas de la izquierda, hay una que refleja un respaldo del 32.2% para Morena. Bueno, esa barra corresponde a la zona maya, que incluye los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, lo cual es normal porque es justamente una de las regiones donde el presidente tiene más apoyo y más simpatías. Y cuando vamos al caso del PRI también, este estudio del INEGI describe muy bien dónde el PRI recibe más apoyo. Si ustedes observan, la primera barra que vemos corresponde a la media nacional que tiene el PRI en el país, que es del 10.9. Entonces, la segunda barra que corresponde a Aridoamérica Occidental es donde el PRI tiene más apoyo en este momento. Y justamente esa región incluye Coahuila, donde gobierna el PRI, es uno de los 2 estados que tiene todavía el PRI. Usted sabe que el PRI tiene Coahuila y Durango, pues en esta región, Aridoamérica Oriental, donde está Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, el PRI tiene todavía un 15.2% de respaldo de la gente que puede acudir a votar. Y es natural, usted sabe también que, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, el PRI es uno de los 2 partidos que tienen mayor influencia en el Congreso Estatal junto con el PAN. Entonces, el PAN tenía 14 diputados locales, el PRI tiene 13, están más o menos emparejados. Y el estudio del INEGI nos refleja con mucha claridad eso, que es justamente en Aridoamérica Oriental, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde todavía el PRI conserva algo de presencia. Y nos vamos al caso del Partido Acción Nacional, que es el conjunto de barras de la extrema derecha, y ustedes verán también cuando hacemos el desglose, está primero, digamos, Aridoamérica Occidental, luego sigue Aridoamérica Oriental, Mesoamérica, luego la siguiente barra es Mesoamérica Central, y cuando llegamos a la penúltima, que es Mesoamérica Occidental, nos damos cuenta que ahí donde el PAN tiene más apoyo con el 16.5% de simpatías, esa barra corresponde justamente a Mesoamérica Occidental, que es donde están los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit y Querétaro. Fíjese usted, nada más ahí está Guanajuato, que es un estado gobernado por el PAN, y también está Querétaro, que es gobernado por el PAN, y Jalisco, donde el PAN y Movimiento Ciudadano están asociados y mantienen el control del estado desde el punto de vista político. Entonces es natural que en esta región, Mesoamérica Occidental, el PAN tenga mayor preferencia que en cualquier otra de las 6 regiones en que está dividido el país. No es mucho, ya solamente le queda el 16.5% en esta región, y al PRI en la región donde tiene presencia le queda el 15.2%. Pero fíjense qué interesante la tabla que sigue, la número 5, porque en esta tabla número 5 vemos el caso del PRD. El PRD aquí en esta medición que hace el INEGI aparece apenas con el 3.6% de respaldo en una de las regiones de la República. Su promedio en el país es de 2.6. El promedio de apoyo del PRD en el país, de acuerdo con el INEGI, es de 2.6. Pero hay una región donde tiene mayor relevancia, que es la que corresponde justamente, en este caso, a Mesoamérica. Mesoamérica, que viene siendo la tercera región que tenemos aquí registrada. Mesoamérica corresponde a los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Y son en los estados donde todavía le queda un poquito de presencia al PRD, no mucho, apenas el 3.6%, pero se explica porque durante algún tiempo el PRD tuvo mucha influencia en esos estados, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala y Veracruz. Y la siguiente barra que vamos a ver es la que corresponde a Movimiento Ciudadano. Y lógico, la única en donde Movimiento Ciudadano registra 2.6% de respaldo, la única región donde tiene 2.6, porque en el promedio del país Movimiento Ciudadano solamente marca 0.8% de respaldo, pero en esta región en particular marca 2.6%. ¿Por qué? Porque se trata de la región Mesoamérica Occidental, que incluye los estados de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Y usted sabe que el bastión principal de Movimiento Ciudadano está justamente en el estado de Jalisco. Como usted puede ver, estas barras nos reflejan con claridad lo que ya sabemos sobre la presencia de los partidos políticos y en cuáles regiones tienen mayor fuerza. Eso lo refleja claramente las gráficas que hemos visto. Y si nos regresamos un poquito a la 4, nada más para recapitular, en la gráfica número 4 vemos lo siguiente, que de las 6 regiones del país, hay 4 regiones donde domina Morena. Estamos hablando de la región que incluye Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. También domina Morena en la región de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. También tiene fuerza especial superior a sus rivales políticos en Mesoamérica, porque Morena domina la región de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, y también domina en Mesoamérica Centro, donde tiene presencia relevante en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Hidalgo y en Morelos. De hecho, gobierna Morena esos 4 estados. Como usted puede ver, este estudio del INEGI, que no es un estudio electoral, sí refleja con mucha claridad cuestiones electorales y políticas que tienen que ver con el proceso electoral que vamos a ver el próximo año. Por eso yo insisto mucho en que, aunque la política es mucho de que me late que puede ser así o pienso que puede ser de esta manera, siempre hay un sustento metodológico, siempre hay un sustento estadístico que nos puede ayudar a ver con mayor claridad algunos de los sucesos que pueden suceder, que pueden ocurrir en el futuro. Y aquí estamos viendo muy claramente la radiografía del país, como estaba en el momento en que se levantó esta encuesta nacional de cultura cívica 2020, y así estaba ya en ese momento el país. 4 regiones dominadas por Morena, una región donde tiene presencia el PRI y otra región del país donde tiene presencia el PAN. ¿Qué más vemos en este ejercicio para cerrar? Hoy vamos a cerrar este ejercicio con todos ustedes. Bueno, pues 52.3% de la población de 15 años y mayores considera que es muy frecuente la compra de votos en nuestro país. Esto lo vemos en la tabla número 6. ¿Por qué?
porque esa es la experiencia que la gente tiene. 52.3% de los mexicanos piensan que en este país se compran votos durante las elecciones. Y también el 45.9% de los ciudadanos encuestados considera que el gobierno sí utiliza recursos públicos para favorecer a sus partidos políticos, indistintamente si es del PAN, del PRI, del PRD o de Morena. La gente piensa que el gobierno sí apoya a sus partidos políticos. Y este dato es muy interesante porque no lo había visto yo en ningún otro estudio del INEGI. Hay un rubro que ustedes están viendo en pantalla que dice: los ricos compran las elecciones. Hay un 41.8% de los mexicanos que consideran que los ricos compran las elecciones. Este es un dato que no había visto y que me parece muy relevante. Y bueno, los demás son muy menores, porque estamos hablando de porcentajes muy menores, pero estos tres que menciono son los más importantes con respecto a la frecuente compra de votos en el país, a la utilización ilegítima de los recursos públicos para las campañas, y que los ricos compran las elecciones, dicen el 41.8%. La gráfica siguiente, la número 7, nos dice que entre la población de 18 años y mayores, a nivel nacional, el 41.5% de la población de 18 años y mayores dice que ha atestiguado dádivas a cambio del voto, dádivas ofrecidas por algún partido político o por algún funcionario público. El 85.2% de quienes han sido testigos de este ejercicio de dar dinero a cambio del voto identifican que los partidos políticos compran votos, y el 40% de quienes han testificado estas triquiñuelas dice que quienes compran votos son servidores públicos o autoridades del gobierno. Y con respecto a quienes regalan cosas a cambio de votos, el 87.6% de los ciudadanos se lo atribuyen a los partidos políticos, y la irregularidad de ofrecer regalos a cambio de votos se lo atribuyen a servidores públicos o autoridades de gobierno. Y hay otro dato también muy importante. Por ejemplo, la población de 18 años y más delitos electorales, según actor que otorgó dinero a cambio de votar por un partido, aquí ni siquiera vale la pena, hay que hacer una disección detallada. Si ustedes ven las dos columnas, por ejemplo, la que se refiere a quienes responsabilizan a los partidos políticos de hacer trampas y a quienes responsabilizan a los servidores públicos o a las autoridades de hacer trampas en las elecciones, están casi parejitos. Con respecto a los que culpan a los partidos políticos, todos los porcentajes están por encima del 80%. Y en el caso de quienes culpan de estas triquiñuelas a servidores públicos o autoridades, en promedio, si ustedes lo ven, es el 40% de quienes han sido testigos de alguna de estas trapacerías. Y la aspiración más fuerte de los mexicanos, en un 32.7% de los mexicanos aspiran a que avancemos hacia un país con menos pobreza. Otro 30.4% sueña con que tengamos un país más justo. El 21.7% sueña con un país más seguro, y el 14.3% dice que ojalá tengamos un país más igualitario. Estas son las barras en la gráfica número 10 que reflejan esto que les acabo de comentar, las aspiraciones sinceras que muchos mexicanos tienen. 32.7 quieren un país con menos pobreza, otros mexicanos aspiran a un país más justo, otros desean un país más seguro y otros quieren un país más igualitario. Y esta encuesta nacional de cultura cívica, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, refleja la opinión, le decíamos, de 25,000 personas que fueron entrevistadas en sus hogares. ¿Y qué dicen estas personas? Fíjense ustedes lo siguiente, con respecto a la percepción que tienen las personas sobre cuál es la autoridad de gobierno que representa mejor sus intereses. ¿Quién representa mejor sus intereses? Quien aparece en primer lugar es el presidente de la República con el 25.5%. Y en segundo lugar, la gente ubica a los presidentes municipales con el 21.4%. Esas son las dos autoridades que la gente considera que representan más sus intereses. Y vamos a terminar
con una última gráfica, la número 14. Esta es demoledora, es como una pedrada en el ojo de los políticos. ¿Por qué? Porque el 33% de la población, 33.4% de la población, dice que los diputados y los senadores, cuando elaboran sus leyes, cuando elaboran las leyes que se supone que deben de ser para el servicio del pueblo, no lo hacen pensando en el pueblo. El 33.4% lo hacen pensando en los intereses de sus partidos. El 30.4% de los ciudadanos piensan que los diputados y senadores legislan con base en sus intereses muy individuales y personales. Y solo el 16% piensa que diputados y senadores consideran los intereses de la población para hacer las nuevas leyes, algo que no es nuevo. Ya sabemos que la mayoría de los diputados y senadores no les sirven al pueblo, le sirven a sus partidos políticos, le sirven a las cofradías que representan, y muchos de ellos representan intereses de grandes empresas, grandes compañías, grandes grupos de comunicación que no son necesariamente los intereses del pueblo, y esta investigación de la INEGI lo refleja con toda claridad. Por eso la gente no quiere a los diputados, no quiere a los senadores, porque considera que no le sirven a la gente, se sirven a ellos mismos y a otros intereses que no tienen nada que ver con las personas comunes. Y de esta manera terminamos esta serie Frente al Espejo, donde desmenuzamos esta enorme encuesta del INEGI que nos pone frente a lo que verdaderamente pensamos los mexicanos. No es un estudio electoral, es un estudio de cómo pensamos y cómo sentimos. Gracias, por aquí nos encontraremos el próximo lunes en Puntos y Comas.